en El Ventilador. Pymes al límite. ¿Cómo impacta el cierre de empresas en el empleo local? Más de 12.000 empresas cerraron en un año en Argentina y las pymes alertan por despidos y falta de apoyo. Paraná atraviesa una situación similar y además, cuota alimentaria. ¿Cómo se garantiza el derecho de niñas y niños? El 68% de los progenitores que conviven con los hijos no recibe la cuota o la cobra de forma irregular. La justicia no siempre logra asegurar ese derecho básico. ¿Cómo se aborda este problema en la provincia? Hoy se enciende el ventilador. Muy pero muy buenas noches, ¿cómo andan? Bienvenidos ya al Ventilador, qué gustos de recibirlos en nuestra casa aquí en la pantalla del 11 TV en esta noche fría nuevamente en estos días de ola polar en la República Argentina, en la mayoría de nuestro territorio nacional con temperaturas bajo cero que también han hecho mella aquí en la provincia de Entre Ríos, en nuestra zona de Paraná y alrededores, lamentablemente incluso con la muerte de una persona en situación de calle, con distintas informaciones que tienen que ver, por ejemplo, con lo de las escuelas, que en un rato vamos a compartir. Hay mucho para compartir en este sentido y explicarles también o decirles que según el pronóstico meteorológico del Servicio Meteorológico Nacional, esto va a ser mínimo hasta el jueves. El viernes ya empieza a levantar un poquito e incluso se presume que el fin de semana, sábado o domingo, puede haber un día con temperaturas de 21 grados de máxima. Bueno, esperemos cómo sigue la historia. Por lo pronto, frío polar. Panel, buenas noches, ¿cómo andan por aquí? ¿Todo tranquilo? Muy bien. Arranco la ronda de noticias, pero antes damos nuestra vía de comunicación, que es la siguiente, Mariano. Como siempre, el mensajero habilitado al 343-505-4874. Nos pueden dejar su opinión y en un ratito la compartimos. Vengo por el lado del señor Ezequiel Flesler porque una de las noticias, flaco querido, tiene que ver a nivel nacional con lo que ha pasado con YPF y esta decisión de la justicia de Estados Unidos y, como decíamos el otro día, también la mezcla del tema político. Por supuesto que sí. Bueno, en honor a la brevedad del tiempo que se requiere, comienzo diciendo que en 1907, no arranco desde ahí, pero podríamos decir, pues en el 1907 se descubre el petróleo por primera vez en Argentina, en Comodoro Rivadavia. En el 22 comienza el proceso de YPF. Bueno, distintos momentos se dan en la compañía petrolera de bandera. En el año 92, en el medio del proceso de privatizaciones de Carlos Menem, se privatiza YPF, pero es recién, varios años después, en el 99, cuando pierde la posibilidad, el país, ¿verdad?, pierde la posibilidad de tener no solo la mayoría, sino la posibilidad de decidir, lo que se llama la acción de oro en las sociedades societarias. Luego viene un proceso ya con el kirchnerismo que inicia primero con la incorporación de, podríamos decir, nacionalización vía capitales privados, no estatización, ¿sí? Ahí entra el grupo Eskenazi, por ejemplo, a formar parte de del paquete, comprando parte del paquete accionario mediante un mecanismo, y es recién en el 2012, cuando se nacionaliza con el voto del Congreso de la Nación. Lo que se está discutiendo ahora en los tribunales norteamericanos, pequeño paréntesis, ¿por qué en los tribunales de Nueva York o de los Estados Unidos de Norteamérica? Bueno, porque en general cuando se hacen acuerdos internacionales o que involucran a actores y a compañías internacionales o a distintos países, se busca una sede judicial de un país que se considere más confiable. Ese es el motivo, son como las reglas de juego, ¿sí? Y a eso se atienen los que lo firman. Bueno, en este caso Argentina. Lo que se objetó ahora, o lo que esta jueza que estamos viendo ahí en los televisores, Presca, de apellido, es parte... Loreta Presca. Es parte de este proceso de nacionalización, o primero de compra de una empresa privada y luego de nacionalización. ¿Qué se metía? Vos decías, la cuestión política es... ¿Qué pasa con este 51% de acciones y demás que tiene que volver? ¿Podemos explicar esto? Bueno, lo que tiene todavía no tiene que devolver nada, bueno, pues se va a apelar y Milei dijo esta mañana que va a apelar. El país va a apelar, pero ¿qué es lo que se pide? O el fallo este. Bueno, este fallo habla de unos 16.000, 17.000 millones de dólares. De todas maneras... ¿Tiene que pagar?
que tiene que pagar el Estado a través de acciones, es decir, perdería las acciones de YPF, pero stop. Es así. O sea, de concretarse es grave. De concretar, sí, pero dejame una línea más antes de abrir, Guashi, por favor. Estos 16.000 o 17.000 millones de dólares que podíamos leer entre ayer y hoy en los periódicos, es una cifra opinable, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una cifra que, según leí, según se entiende en la jurisprudencia norteamericana, no es el valor del dólar que se utilizaría. Es decir, saquemos el dólar, bueno, no, el valor, pero pongamos las acciones. El 51% sí. Ok, no, está bien, pero una cosa es ese valor y otra cosa son 125 millones de dólares o 16.000 millones de dólares. ¿Se entiende la diferencia? Bueno, eso es lo que está en juego. ¿Pero las tiene que pagar con acciones o tiene que poner la moneda? Bueno, no, la definición es con acciones, perdón, la definición es con acciones, pero no es lo mismo por el valor de tanto que por el valor de tanto. Por eso una de las discusiones. Lo que pasa es que si hablas del 51 es más de la mitad, entonces si perdés la de oro. Si son 16.000 millones de pesos, no llegamos con nada, porque no es plata que Argentina tenga. Si son 125 millones de pesos... ¿Y por qué el fallo dice eso, que Argentina tiene que pagar? ¿Cuál es la razón? Depende qué valor la cotización de cuándo se toma. No, eso es lo que tiene que pagar, pero ¿por qué el fallo sobre las acciones? El fallo por las acciones es por el proceso de compra de acciones y por cómo se dio en su momento con los tenedores de acciones en ese momento. La negociación se hizo con el mayoritario, que era una empresa española, que es Repsol, y no con el resto. Bueno, este resto es lo que está reclamando. Sí, Anita. Hay una cosa que yo mientras hoy leía un poco, quisiera que vos me corrija si no es así. Lo que yo tengo entendido es que básicamente cuando se expropia acá la discusión no es esa, sino es la modalidad. Y que hay en el estatuto de YPF que no se respetó. Entonces se compran todas las acciones de Repsol, que no hay problema, se firma y se dice que bueno, Repsol no va a poder accionar. Claro, no va a poder volver a accionar. Las otras acciones que son de una empresa que se llama Petersen, que pertenece a los Eskenazi, de ahí viene todo el problema. No se las compraron del debido momento. Había que lanzar una oferta pública de adquisición de esas acciones y no se lo hizo. Eso es lo que reclaman. Lo que hicieron los Eskenazi en ese momento también, al entrar el grupo Eskenazi y Peterson en YPF, entraron sin pagar nada. Ellos entraron con aproximadamente un 25%, y que lo iban a pagar con las regalías que le iba a dar. Entonces, como que ahí es donde se hace un poquito de ruido. Bien, sí, no, yo lo sumo en función de lo... Ah, ¿te faltó algo? Perdón. Un pedacito, claro. Ah, perdón. Entonces, después, estos fondos, Petersen vende su litigio y lo compran estos fondos que le llaman fondos buitres, pero se queda con un 30%. 70% es de esta empresa inglesa y 30% queda aún de los Eskenazi. Bueno, esos fondos son los que están accionando. Se denominan fondos buitres. Igualmente faltan algunos nombres propios ahí. Axel Kicillof, Néstor Kirchner, porque decían que... ahí se mete la arena política que yo decía. No, ahí está un poco el interés del kirchnerismo en quedarse con YPF para hacer algunos negocios no del todo claros, y por eso eran ese grupo empresario de bancos, dicen los testaferros de los Kirchner, y que hacían todo ese trabajito y lo obligaron a Kicillof, o por lo menos avanzó con algo que sabía que era totalmente irregular. El tema es esos 17.000 millones, los 5.000, lo que sea. ¿Quién lo va a pagar? Lo tenían que hacer, me parece, estas personas que me parece son los responsables políticos y los que hicieron toda esta burrada. Bueno, el gobierno confirmó que va a apelar la sentencia tal cual lo decía Ezequiel. Tengo que cambiar de tema. Me vengo con el tema del frío en Paraná. Me quedo acá con Valeria. Una noticia que, bueno, golpeó fuerte, ¿no? La verdad que sí. Ayer, en medio de la ola polar, encontraron muerto en la plaza 1 de Mayo, enfrente a la catedral. Se llamaba Miguel Antonio Villagra. Le decían Quito, tenía 67 años. Lo encontraron a media mañana. Nadie lo pudo ayudar porque cuando lo encontraron al poco tiempo llegó la hermana. Él tenía una hermana que iba y veía cómo estaba todos los días, pero no quería irse. Incluso la noche anterior habían ido desde la municipalidad
a ofrecerle llevarlo a un refugio y él no quería. Dentro de los que dieron testimonio... Una situación que se repite muchas veces. Por supuesto, ¿no? Sí. Dentro de quienes dieron testimonios ayer estuvo una señora que se llama María, que también está en situación de calle igual que él, y que contaba que hacía 3 o 4 días él estaba descompuesto. Y contaba algo terrible, que estaban tomando alcohol etílico con agua, por ejemplo. Entonces incluso habían pedido una pastilla que le había donado un vecino, se la habían dado, estaban pendientes de él. Pero bueno, en realidad estaba incluso como enojado y como entregado, o sea, no hubo forma de ayudarlo. Suma de Voluntades también iba, lo asistía con alimentos, otras ONG, pero bueno, se da esta situación de que ellos no pueden recibir ayuda porque están por ahí por adicciones, por problemas mentales, un montón de situaciones que bueno, no aceptan la ayuda y en este caso terminó en esta tragedia de encontrarlo en un día terrible como han sido todos esta semana, muerto en un banco con una frazada. Ayer hablaba con Quique Ríos, que está como titular en el área de desarrollo humano de la Municipalidad de Paraná, y decía que hay al menos 150 personas en situación de calle hoy por hoy. Contabilizadas. Exactamente. Y unas 80... Más también, ¿no? Tal cual. Exacto. Y unas 80 que hoy por hoy asisten a los refugios. Contaba una situación que se está dando, y sí, la mitad. Van fluctuando, obviamente. Sí. Contaba una situación que se está dando, que es nueva, que se ven familias en situación de calle. Aquí. Sí. Que se han generado por situación de que no pueden pagar alquiler, además se quedan en la calle. Alquiler, incluso hay personas que vienen del interior porque tal vez han perdido su trabajo y vienen en busca de trabajo, pero bueno, acá no lo encuentran, se quedan. Todas estas personas se trabaja en la urgencia, obviamente, en tratar de asistirlo, pero la realidad es que con estos fríos nadie puede vivir en la calle, ni en invierno ni en nunca. Que más allá, obviamente, de la problemática en sí, de la gente en situación de calle, de la extrema vulnerabilidad, también manifiestan en estas situaciones una problemática aún mayor, que es el consumo problemático, las adicciones, en este caso el alcohol, que hace que también hay normas dentro de los centros, ¿no?, para la convivencia de todas las personas que asisten y que muchas veces, por más ganas que tenga el Estado, las instituciones, las ONG de intervenir, hay gente que elige quedarse ahí y es muy difícil hacerle frente a esa situación. Hoy salió la nota nacional con... Una mala interpretación de mi punto de vista del libre albedrío. Es decir, porque no se trata de... no quiso ir o no quería ir, sino que lo que dice la ley, que debe interpretarse en el sentido de que la persona no puede, no está pudiendo, y al no poder el Estado sí puede o podría haber procedido ahí. Pero dice que la ley no puede obligarlo. Eso es lo que se dijo siempre, que dijeron los funcionarios. Perdón, ¿puedo? Sí, dale. Bien, gracias. Sí, procedería a través de una medida autosatisfactiva, una internación involuntaria, si se demuestra que la persona podría entrañar un peligro para sí misma. Si se comprueba que tiene un problema de salud, por ejemplo, pero tienen que inspeccionarla. Por supuesto, se lo podría haber trasladado, por ejemplo, hasta el Hospital de Salud, Escuela de Salud Mental, se lo podría haber evaluado por parte del equipo técnico que está ahí de guardia, y si se detecta que esa persona, ante el cruento cuadro, digamos, contextual que se daba en estos días, no quería, y bueno, se lo podría haber trasladado involuntariamente para ser asistido. Es decir, ahí el Estado sí pudo hacer. ¿Cómo se hace? Y generalmente se puede comunicar a las defensorías públicas civiles en turno para que tome conocimiento y cartas. Pero lo que estás diciendo vos es derrocar un mito que siempre se dijo, que a la persona no podían obligarla a llevarla de ninguna manera. Hasta hoy a la mañana... Toda la vida se dijo eso, Cori. Hasta hoy a la mañana, las autoridades que uno consultó en la Defensoría Pública, jueces, dice por la ley que está esa palabra voluntaria, es lo que les impide utilizar eso que bien marcás bien vos. Pero no se puede, no lo pueden hacer. Googleen, la ley, a ver, cuando se modificó la ley se desterró la idea manicomial de ley, ¿no?, que teníamos. De todos modos prevalece en la ley la posibilidad de la internación involuntaria. Bueno,
Perdón, pero soy abogada, yo no voy a debatir este tema, está en la ley. Luego será una repitiendo lo que dice el juez y estamos diciendo lo que dicen siempre, lo que han dicho siempre. ¿No? Quiero sumar algo, Bueno. construir en función de lo que dice Corina. Hablaba con una funcionaria de una ciudad importante, no de esta, para corrernos de este caso particular, y le hacía un planteo, un área de salud, ¿no? Vinculado parecido a esta problemática, y le hacía un planteo en un sentido similar al que planteas vos, al que planteas Javier, y me dice, no, en realidad la ley sí permite, lo que tiene que haber es un compromiso distinto de algunos efectores de la justicia, de la policía y de la salud para poder contenerlo cuando no hay otra cosa. A través de una internación involuntaria se abre un legajo de salud que tramita con competencia de las juezas de familia. Juezas, digo, pues son todas mujeres acá en Paraná, estoy hablando de Paraná, pero en el interior también hay el juzgado de paz, legajo de salud. ¿Y por qué no intervienen? Ahí, ¿qué pasa? Lo que pasa en el mundo de los hechos, las personas generalmente se van, firman el alta voluntaria y se van. Bueno, se puede hacer en casos extremos que esa persona quede bajo custodia por un tiempo, bueno, yo diría hasta que, no sé, hasta que el frío aplaque, lo que fuere. Lo que pasa es que para mí, lo que yo veo es que hay que hacer y actuar rápidamente y eso es lo que no sucede. Y que la justicia sea más firme, decís vos. Más rápida. No podemos debatir más porque no tengo tiempo. Una cosita más. No tengo tiempo. Tengo que ir con Cori. De educación. Mañana, desde mañana... A eso iba, sí. Ese tema, dale. Ese era otro tema. Porque tengo dos cosas más con el frío y me pongo serio. Una rápidamente para no irnos del tema lamentable de la muerte de esta persona, porque hoy a la tarde murió una persona realizando actividades físicas. Esa es la información, Javier. Una persona de 50 años, no tiene problemas económicos y lamentablemente por un problema cardíaco estaba haciendo actividad física en la costanera, sufrió una indisposición, se lo trasladó rápidamente al hospital y falleció de un ataque cardíaco. ¿Está confirmada la identidad? La policía ha informado que la persona de 50 años que falleció ahora a la tarde es Omar Quinteros, un contador público que vive en el centro de Paraná. Lamentable, por supuesto, una persona joven. Cierro el tema frío y asocio la cuestión al tema escuelas. Con esta circular del Consejo General de Educación, ¿vale? Hoy por la tarde el Consejo de Educación emitió una circular que ya se estaba esperando. Se flexibilizan las clases. En realidad se deja la decisión a los papás. Si quieren hacer faltar a los chicos, no se van a tomar las inasistencias. Las escuelas están abiertas, se continúa el servicio educativo y los comedores escolares, pero está en la voluntad de los papás mandarlos o no. ¿Hasta cuándo está a disposición? Y es hasta julio, lo que pasa es que el viernes inician las vacaciones. Hasta el viernes, porque empiezan las vacaciones escolares aquí en la provincia de Entre Ríos. Me vengo con Corina, cambio de tema, pero... ¿Qué? Qué clara la, la circular, digo. Bueno. Hablando de circular, cambio el significado, o en este caso de circular, y voy a los autos que está lleno de autos sin patentes en la ciudad, Corina. Con un papelito. Circulo rápido con este tema porque estamos cortos de tiempo hoy. Sí, vieron que es común por estos días observar a vehículos que transitan con chapa, con patentes provisorias de papel pegadas en el parabrisas y demás. Bueno, esto no se trata de conductores que estén violando la ley, que, bueno, generalmente uno le choca cuando ve esa imagen y dice, ¿qué le pasa? ¿Está haciendo algo ilegal? Bueno, no. Esto es producto de que desde la Dirección Nacional del Registro del Automotor se ha dispuesto una medida provisional tendiente a suplir la carencia de chapas metálicas que ocurre por un plan de reestructuración a nivel general de la Dirección Nacional de Registro. Con motos pasa lo mismo, no entregan chapas. Sí, hay un faltante en stock que prometió solucionarse, en realidad una medida provisoria por el término de 180 días, que se ha prorrogado recientemente y, bueno, lo que empezó siendo una solución transitoria, la verdad que se ha agravado con el tiempo, porque ¿qué pasa? Genera varios inconvenientes que son difíciles de leer por las cámaras de seguridad. Bueno, hay hechos de inseguridad que pueden no ser comprobados por estas chapas, bueno, un poco extrañas y demás. Yo estuve consultando con un asesor de seguros porque hay varias interrogantes que surgen a partir de esta problemática, que son, por ejemplo, si en un choque entre vehículos, si el auto está correctamente asegurado, por ejemplo, si se presenta toda la documentación,
había una duda sobre si la aseguradora está obligada a cubrir al no tener la chapa. El dominio colocado, como se dice. Exactamente. Entonces, este asesor de seguros dijo que sí, que la aseguradora tiene que cubrir y que siempre que lo de la documentación presentada coincida con lo declarado en la póliza. Y que sí, por supuesto, los dramas pueden aparecer a la hora de cometerse un fraude, un robo, una fuga o lo que fuere. Y otra pregunta que surge muy común a esto, y con esto cierro, es si se puede salir con una chapa provisoria del país a, qué sé yo, países limítrofes. Sí. Y la verdad es que no. Para cruzar las fronteras, tenés que tener la chapa en el auto. No se puede salir con esta chapa, hay que tener la chapa física, sea sí otorgado en circunstancias excepcionales, permiso para, acá te contesto, para egresar del país, pero la verdad es que nos podemos encontrar con esa mala noticia de que nos tengamos que regresar si intentamos salir del país con esta chapa patente. En resumen, no es responsabilidad de los conductores esta falta, sino a una responsabilidad, digamos, del Estado, en definitiva. La concesionaria la puede entregar al auto igual, aunque no. Hoy pregunté... Exactamente. En enero en Brasil dieron un permiso especial, digamos, porque ya teníamos este problema. Hoy le pregunté sí, no, muy cortito. Hoy le pregunté a uno de los referentes más importantes de las concesionarias de Paraná, estas secuelas, como bien marcaba la doctora Beisel, dice, eso es lo malo, pero lo positivo de todo esto es lo extraordinario, el aumento de vehículos que se están vendiendo, motos y autos, en los últimos 3 meses. 0 km. 0 km, no, y también usados. Ha aumentado. Pero el usado tiene patente. No, ya sé, pero igual algunos andan pidiéndolas como nuevo, las cambian. Entonces, hay un auto usado, vos por ahí no la tenés, la podés perder. Si perdiste entonces, la patente. no hay chapa, primero por lo que contaba Corina, pero además porque hay que comprar auto con patente, Javier. Es una realidad, ha aumentado. Más autos. Yo sabía que Javier iba a decir eso. Bueno, lo dicen los datos oficiales. Se veía venir, ¿viste? Cuando está el equipo, el gol está por llegar. Sí, hay gente que tiene mucha plata, digamos, que sigue comprando autos. Es como que la brecha cada vez más grande, en realidad. El que tiene y el que no tiene. Sí, Nacho, dale, rápido. Quería decir que todos los vidrios del auto tienen que estar grabados con el número de patente, o sea que eso sería como un registro de que el auto está patentado o está con la patente. Se lo vamos a decir al señor director nacional. Hay que decirle. Tengo que cerrar acá con una más de ronda, con esta condena y la RAS que prescribió una noticia que, bueno, impactó hoy también. Es una noticia muy importante porque la Corte Suprema, podrá gustar o no el fallo, ha revocado la condena a 25 años dispuesta por la justicia entrerriana al cura Justo José Larraz, quien había sido encontrado responsable en el año 2018 de delitos de corrupción de menores y de abusos. Hechos ocurridos, recordemos, allá en el año fines del 90 y pico, en el seminario de Paraná. Bueno, todo para la justicia entrerriana eso se comprobó, se estableció, hubo incluso hasta requerimiento de investigación del comportamiento de autoridades eclesiásticas, pero bueno, la Corte Suprema entiende de que esto ha prescripto, que se investigó más allá de los límites establecidos por el Código Penal, que son 12 años, y si bien no fue la cuestión de fondo, entiende de que fue mal condenado. Esto Corina, genera polémica. ¿Y la RAS salga de prisión? Y sí, porque digamos, lo que establece el Código Penal es una cuestión de fondo, digamos, la prescripción de la acción. Quiero decir, sumar a lo que dijo, digamos, al quedarse sin efecto la condena, digamos, al anularse la misma, de su mano lleva, ¿no?, la libertad de Larraz, porque se ha pronunciado el máximo órgano de la Nación. Quiero agregar lo que decía Javier, que este fallo ha sido muy esperado por varios actores de la justicia, por cuanto digamos, el posicionamiento de algunas fiscalías era diferente a otras cuando se tomaban denuncias de delitos cometidos, qué sé yo, hace 20 años, 25 años. En algunos casos se iniciaba la investigación y en otros no. Entonces, muchas veces de hecho yo tengo casos en los cuales la acción está prescripta, he realizado el planteo, en otros casos se han hecho denuncias y no se ha investigado. Y yo pregunto, ¿pero y por qué la diferencia entre unos y otros? No, porque los fiscales, algunos dicen, yo este caso puede estar la acción prescripta, pero como estamos esperando a ver qué dice la Corte, lo voy a litigar igual. ¿Está? Y ahora se terminó. Ahora
muchos... Sienta precedente, decís vos. Sí, no, realmente porque vamos a esperar qué dice la Corte. Entonces, yo lo litigo igual, pero a ver qué dice la Corte. Si la Corte no hacía lugar a la prescripción de la acción, muchos casos que hoy actualmente están en carpeta iban a avanzar. Okay. Ahora muchos van a caer porque naturalmente no tienen igualmente ningún sentido. muchas entidades Esto, que defienden a las víctimas de abusos sexuales repudiaron el fallo de la Corte. 22:02, nos vamos al streaming. Están Teo y Dalila. Teo, Dalila, ¿cómo están? Buenas noches. Estamos en contacto con ustedes que están en el 98.7 del 11 Radio y también en el 11 Radio Stream por el YouTube. ¿Cómo andan por ahí arriba en el estudio de aquí arriba en Blas Parera? ¿Cómo están? Hola, Guashi, ¿cómo Hola, andamos? Guashi, ¿todo bien? Muy bien. Hola, acá en Guashi. esta cámara estoy. ¿Cómo andan, chicos? Bien, bien. Con mucho frío, ¿no? Claramente. Sí, mucho Sí. frío y se te ve contento, ¿no? Porque ganó Patronato también. Sí, estamos bien, venimos bien, ¿eh? Bueno, ahora hay que Bien. ratificar el Levantó. domingo y meternos ya ahí arriba. Y mira si no peleamos el primer puesto. Bueno, pero no tenemos que hablar de eso. Ojo con ¿Y Padringa, por qué no? ¿eh? Ahora nos animamos todos, dijo Bonancea, el Y goleador. sí, ni hablar. Si lo ahora. dice Bonancea, hay que Ahora vamos, encaminar. vamos por todo. Sí. Bonancea intendente. A uno de sí, la el costa del nueve. Paraná le va bien, eso es lo bueno. Es claro, está bueno. Chicos, les pregunto, porque en el bloque siguiente no vamos a hablar de las pymes y demás, pero en el otro bloque vamos a hablar de las situaciones de que no pagan la famosa ayuda, ¿sí? La cuota alimentaria. Vieron que hubo un caso en un recital que una persona fue y no lo dejaron entrar, porque tenía esta denuncia Sí. y deudor de cuota alimentaria no lo dejaron entrar. ¿Les parece correcto esa disposición? ¿Una buena medida para tratar de hacer un poco de justicia? Recontra, sí. Lo rebanco. No solo en recitales, sino también en partidos de fútbol no han podido ingresar varios deudores alimentarios por medidas. Con Para la mí está re selección. bien. Con la selección Sí. pasó, sí. Sí, 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 para sí, mí es está bien. buenísima. Banco totalmente. ¿Conocen Sí, sí. casos cercanos de que, che, no me pasan la cuota? Sí, Sí, eso sí, hay sí, sí, un montón. sí. Conozco varios casos cercanos. Son muchos. ¿Usted? Creo que Sí. y se da normalmente que quizás muchas veces la mayoría de los deudores son hombres también y esa es quizás la parte más difícil que se da ese debate. Ujú. Claro. ¿Piensan que este tipo de medidas puede llegar a, decir, ojo, no, ya no te podés hacer el pícaro, el malintencionado, no pasar la cuota porque ya no es solamente la demanda, sino que puede aparecer otro tipo de situaciones como esta? Sí, aparte, sí. Es hasta violencia económica, digamos, esto. O sea, son muchísimas las cosas que podemos empezar a nombrar. Y pero falta responsabilidad también por parte de los adultos, de quien es Claramente. adulto. Yo creo que Obvio. uno tiene que tener, si uno elige también esta parte de que elige ser padre, que elige también un proyecto, ya sea familiar o después también un proyecto solitario, uno tiene que tener también esa responsabilidad porque la persona en este caso, que la mayoría son menores, no es su culpa, no elige la situación en la que muchas veces No son pongo en puestos. discusión que tenga que pagar, digo, si este tipo de medidas, como pasó en el recital o en la cancha, no harán que, estas personas deudoras digan, vamos a pagar porque si no pueden agarrar, digamos, en otra Sí. situación que si Es la no idea. estuviera. Si no lo puedo ver a Messi. Puede ser. Que no puede Obvio, renovar el sí. carnet de conducir, cosas tomen así estaría conciencia. re bien. No, hay que Ampliar prohibirles todo, hay Sí, que prohibirles hay que todo, prohibir digamos. todo. Cuando se den cuenta, viste, la gravedad de la situación, ahí que empiecen a replantearlo. No solo los partidos de fútbol, que quizás es donde quizás a muchos les cuesta, sino recitales. Yo le prohibí también el carnet de conducir, ya que estamos. Todo, Ahí está, que no puedan ir ni a la Intenta- esquina. Quiere también ampliar. Sí, ampliarlo. ampliarlo. A veces que se amplíe. Yo lo amplié, sí. Yo lo he visto ante Sí, Cori. oferentes para licitaciones, tienen que presentar que están libres Ahí está. del registro de deudores alimentarios. Está buenísimo, está buenísimo. Sí. Impecable. Chiquilines, les deseo un gran stream. Beso enorme para ustedes. Igualmente, Adiós. buen programa. Digo, perdón, ya que estoy viendo ahí, ¿te estás Sí. dejando el pelo largo? Igual hace rato ya me lo preguntaste a esto No, una vez. pero sigue la historia. Obvio, Está de sí, moda mirá. ahora, está de moda el pelo sí. largo. Está de moda. Viste que pasa Ahí. que yo creo que muchos siguen la moda que usan los futbolistas. Viste que ahora Messi usa el pelo largo y ahora todos empiezan a dejarse el pelo largo. Bueno, yo- Igual que los modelos, Claro. viste que los modelos también usan ¿Vos te hay lo- como temporadas. ¿La estás pensando, Guayi, también? ¿Te lo vas a dejar largo? Y yo ya no. O sea, mirá, si no estaría en bueno, la pero tele, hay que- sí, porque el proceso es complicado. Pero si no, me lo dejaría. Sí, sí, Estás bueno, hay onda que- Fido Dido. Preguntale a la IA quién era Fido Dido, Teo. Bueno, lo busco y lo vemos el próximo pase. Ay, abrazo, chicos, los quiero. Teo Adiós. y Dalila. Ustedes se Fido acuerdan que Dido, Fido Dido, ¿no? De acá son todos Fido Dido. contemporáneos. Sí, tenía onda Fido Dido. Está vigente Fido Dido igual, ¿eh? ¿Está vigente? Sí, volvió. Ah, ¿volvió? Pero sí, un cameo hizo. Tranquilo. Bueno,
tenemos un buen look con el señor Javier Aragón, Mariano, ¿o no? Sí, señor. Así es, se visten en de hombre. Washington Barisco y Javier Aragón se visten en de hombre. Es una elección muy personal. La Martina, Daniel Hedger, Oxford Polo, de hombres. Nuevo local en Cervantes 127. Qué lindo que está, Javier. Felicitaciones. Mis zapatos son de Better. Better Calzado. El calzado para toda la familia está en Better. Busca local más cercano a tu domicilio. Abrí tu cuenta personal con tu recibo de sueldo y además podés comprar desde cualquier punto del país. Visita el sitio web www.betterstore.com. Muy bien, muy buenas zapas, gracias a Better. Próximo bloque hablamos tema pymes. Hoy estuve con un comerciante amigo ahí en el sponsor y me decía, yo hace 15 años que estoy en este local en Peatonal, ¿sí? 15 años en Peatonal. 20 que estoy en el rubro, ropa. Y me dice, la primera vez que veo que en Peatonal, ¿no? En las paralelas o en las cercanas, ¿no? Que en Peatonal se ocupan locales y nadie los alquila. Me llamó la atención. Pausa, ya venimos. El Rey del Pollo. Más de 30 años brindando calidad, calidez y los mejores precios en nuestros productos. Pollo, papas fritas, ensaladas, pizzas, variedades de empanadas, tartas. Lo esperamos como siempre en Avenida Ramírez 2464 a pasitos de las 5 esquinas. Haga su pedido al teléfono 423-0178 o por WhatsApp al 343-456-4895. El Rey del Pollo. Bazar Tiago, artículos para el hogar, regalería, limpieza y mucho más. Los Jacarandáes 23 en Oro Verde, todos los días, 3 cuotas sin interés. Te esperamos. Hay una forma de estar en el mundo que solo se aprende acá. Se llama modo carpincho. No, gurí, acá le decimos carpincho. Este invierno, baja a modo carpincho. Vení Entre Ríos. Disfruta del CAE todo el año. Decile a tu amigo socio que te presente. Y ambos reciben un descuento del 40,2% por 2 años. Comunicate ya al WhatsApp 343-4682-243. Pacto Amigo, un pacto para ganar. El CAE, el club que querés. ¿Te quedaste sin agua segura? Llegó el servicio Takeaway de Agua Nuestra. Reemplaza tu bidón vacío de 12 o 20 litros en los puntos de venta más cercanos. Takeaway de Agua Nuestra. El agua segura, siempre a tu alcance. El islote Curupí es un sueño hecho realidad. Desde 1995, la Asociación Ambientalista Añangarecó en Derejé trabaja para la educación ambiental en nuestro río Paraná. Esto es posible gracias a la colaboración de muchas voluntades. ¿Te sumás a colaborar? Dona al alias islote.curupí.
Continuamos en el ventilador, 22 horas 11 minutos en toda la República Argentina, jornada gélida, muy fría en todo el país, 3 grados 2 décimos la temperatura en estos momentos en la ciudad de Paraná, imagino que la térmica un poco menos. Nosotros vamos a abordar situación laboral, situación de las pymes, con un dato alarmante en cuanto a números. ¿Qué pasa aquí en Paraná, en la región, respecto de este dato nacional? Tenemos un informe, vamos. Pymes al límite. ¿Cómo impacta el cierre de empresas en el empleo local? Según el observatorio IPA, entre enero de 2024 y enero de 2025, más de 12.000 empresas cerraron en Argentina y se perdieron más de 74.000 puestos de trabajo, principalmente en la industria, la construcción y el sector público. Las pymes manufactureras denuncian una situación crítica. Operan con baja demanda, sin crédito y enfrentan la competencia desleal de productos importados. Aunque algunos sectores muestran signos de recuperación, la industria nacional sigue rezagada. Desde APYME, en tanto, advierten que es necesario un plan que priorice la producción y el empleo para evitar que cierren más comercios. ¿La estabilización económica está dejando afuera a las pequeñas industrias? En Paraná, ¿también se siente el impacto del cierre de pymes? Recibimos en el ventilador a Alfredo Caíno, que es representante de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios de Entre Ríos, APYME. Alfredo, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias. Un gusto que hayas venido. Por la invitación. Por favor. Bueno, yo hacía referencia a esto que me decía hoy un comerciante en peatonal. ¿Cuál es la situación de las pymes aquí en nuestra región respecto a este dato nacional? Bueno, yo creo que la publicidad que ha adquirido una información que salió, que era el quebranto de 12.500 empresas industriales en el país, con lo que eso implica de desempleo, desocupación, requiere la explicación del marco, porque por ahí yo anoté algunos datos porque me pareció que iba a ser importante como para abonar y hacer poner en contexto lo nuestro, dale. Poner en contexto con lo nuestro. Nosotros tuvimos entre junio y mayo, junio del 24 y mayo del 25, una inflación del 47-96%. O sea, el interanual a ese valor. Entre junio y mayo, exactamente. El aumento de la energía en Paraná, por kilowatt, 75%. Los aumentos de los alquileres que van acompañando, como mínimo, la inflación. Autónomos, lo que pagamos mensualmente para sostener nuestra actividad, 56%. Siempre estamos hablando en el mismo periodo del aumento. Internet, 102%. Las cuotas del monotributo, categoría E, para tomar una referencia intermedia, 189,27%. Esto, cuando estoy hablando de gastos ineludibles, si uno le incorpora el hecho de que tenés quienes acompañan en tu labor diaria, gente que está trabajando, que hay que hacer aporte y contribución, el salario que aumentó por debajo de la inflación tal vez, pero que significó un aumento. Que para muchos empleadores es el costo más bajo, algunos dicen. Sí, es un costo bajo. Dentro de los gastos. Pero esto está, ¿cuál es el contexto decisivo de esto? Cuando vos tenés ventas, cuando hay mercado interno, en general todos estos gastos se diluyen porque son gastos relativamente fijos que permiten con una evolución de las ventas sostener si no la es rentable, actividad. claramente. Exacto. Ahora, si hay un mercado interno que no existe, el mercado interno es cuando quienes trabajan tienen ingresos fijos, jubilados, las asignaciones, trabajadores, los sectores medios con capacidad adquisitiva se ha disminuido, empieza a suceder que las ventas bajan, nos aumentan los costos de mantenimiento, nos bajan las ventas y es insostenible, y ahí está la razón del quebranto de 12.000 y pico de empresas, ahí está el cierre de más de 20.000 comercios, ahí está acá en Paraná, que yo lo mencionábamos los otros días, de droguerías, de empresas y comercios que han cerrado de un día para el otro, no se pueden sostener. Y la situación crítica profunda de las pymes está relacionado con esos factores, con la baja de las ventas y un aumento de los costos que va de la mano con otros intereses que no tienen nada que ver. Que desniveló en los números. Dale, Nahuel, vamos.
Alfredo, buenas noches. Buenas noches. El gobierno nacional y provincial en el discurso se jactan de bajar impuestos, o por lo menos de no aumentarlos. Usted un poco lo desmentía con esto que decía al principio. Pero le quería preguntar si tienen acompañamiento, apoyo de algún tipo de parte del gobierno nacional o provincial. Bueno, APYME ha venido sosteniendo una postura que nosotros creemos que es muy coherente, relacionada a que cuando hay estrategias para desarrollar el mercado interno, hay estrategias para sostener la educación, para sostener la salud, para sostener proyectos productivos, para sostener proyectos de desarrollo regional. En realidad, como ustedes aprecian por los números, han aumentado para los sectores que pertenecen a las pymes y MIPYME los costos, y se ha bajado, por ejemplo, el impuesto a bienes personales, que son los impuestos directos que pegan a los sectores que hoy están sacando gran cantidad de dinero al exterior, que es lo que nos está faltando en el país. Se estima que hay alrededor de 400.000 millones de dólares afuera. Todo esto configura una estrategia donde yo, y APYME lo ha señalado, no hemos escuchado al presidente hablar de productividad, hablar de trabajo, hablar de pymes. No hay estrategias, no hay propuestas. Nosotros hemos presentado un proyecto que está en tratamiento de comisión para una emergencia PYME, para que sea atendida frente a los procesos que lógicamente vamos cayendo en falta de pago, entre ellos de los costos impositivos, y vamos a procesos judiciales que son insostenibles, imposibles de resolver. Y todo esto es agobiante, todo esto no tiene sostén. Entonces nosotros decimos, APYME sostiene de que para que haya una estrategia tiene que haber intenciones de soberanía. Pero ¿por qué este planteo que parece tan político, digamos así, que pareciera distante de lo que son los intereses concretos de la PYME? Cuando no hay un interés para que funcione el mercado interno, se pierde el desarrollo del mejoramiento salarial, del desarrollo productivo de la zona, se paralizan. Fíjate vos, la actividad del pollo en el mes pasado tuvo el pollo una baja del 2,2%. La actividad bovina, la baja del 8%, la actividad aceitera del 18%. Entonces, todo esto son índices que nos dicen que vamos para atrás. Sin embargo, hay un crecimiento aparente de la economía que está relacionado con el extractivismo. Aparecen las minas de oro que descubrimos, el litio, el petróleo, vaca muerta, y sin embargo nosotros tenemos combustible caro, comida cara, y esto le pega a las pymes profundamente. Alfredo, te pido que seas un poquito más breve, así podemos hacerlo más dinámico con el panel. Perdón. En la medida de tus posibilidades, Me lo pide producción, ¿Cómo no? Nacho, sí. Sí, bueno, lo estoy viendo aquí en el wall. Iba a hacer la pregunta de cuántas pymes son las que han cerrado aquí, cuántas había y cuántas hay ahora. ¿Y en qué consiste este plan de emergencia que ustedes han presentado? ¿Por cómo se hace para detener estos cierres? Esto requiere políticas y estrategias económicas globales del país, digamos. La política de emergencia es para postergar los juicios a las empresas, amortiguar a través de la baja de los impuestos que sufrimos las pymes, que como te mostraba, los monotributistas pasamos a pagar o pasaron a pagar, igual que los autónomos, montos superiores, mientras que a los que más ganancias tienen le han bajado. El contexto no está hecho para el crecimiento y mejoramiento. Junto con eso, el déficit universitario, el CONICET y las universidades, que son un apoyo para las pymes, han quedado reducidas o van quedando reducidas a su mínima expresión. Ana. Yo quería saber si hay algún sector específico que es el que más sufre y qué condiciones mínimas se necesitarían para que esto empiece un poquito a pegar la vuelta. Es reiterativa un poco la respuesta, ¿no es cierto? Cuando no hay dinero en el bolsillo, el humor de la gente previene y está pensando en gastarlo en aquellas necesidades aunque aumenten los sueldos, digamos. Pero hasta la venta en los supermercados bajó. El otro día hablaba con un colega que está en la Cámara de Gastronómicos y la gente va
en la oportunidad que tienen para algún agasajo o motivos por los cuales desean salir y pagan con tarjeta en cuotas. Sí, sí, lo hemos tratado aquí. Bueno, todo esto marca índices que, como no sé quién observaba hoy, que no hay antecedentes muchos. Vos mencionabas el tema de los comercios o de los locales que se han desocupado y que, si bien se ocupan en otros lugares comerciales de la ciudad, cosa que es cierto también, Claro. la ciudad debería haber crecido como para mantener lo que tenía y ocupar lo nuevo. Claro. Pero no crecemos. Yo no escucho, ni siento, ni sentimos, ni conocemos a través de nuestros asociados de apertura significativa, de emprendimientos, salvo algunos que por suerte han logrado sobrevivir, y nos pasa o pasa en algunos rubros que se sostienen porque caen otros. Entonces, de algún modo recibís lamentablemente la caída de otro para sostenerte vos. El otro día en una reunión de APIME la semana pasada, había rubros de la construcción, por ejemplo, quien hablaba, quien mencionó su situación, dijo, tengo que despedir 1/3 del personal que tengo. Marroquinería, que participó en una feria en Buenos Aires, decía en el año 2000 había alrededor de 500 stands. Fui y no había más de 120. Y esto sucede en todos los rubros. Entonces vemos de que en vez de haber un crecimiento para nosotros, para las pymes que ocupamos el 80% de los trabajadores que están inscritos en el país, estamos en riesgo de muerte ya, porque ya estamos cayendo. Vale. Y en ese contexto tan difícil, ¿pueden aplicar algún tipo de estrategia para atraer a los clientes en este momento? ¿Algunos rubros? Sí, a ver, menciono esta reunión que tuvimos de APIME porque había una heterogeneidad de actividades donde no hubo uno, salvo uno que mencionó que tiene una carpintería que se está desarrollando en una actividad muy nueva que estaba prosperando, le estaba yendo bien. Pero el resto que estábamos, que había software, que había imprenta y gráfica, que había construcción, que había indumentaria, que había gastronómico, todos mencionábamos una situación de deterioro que va de la mano. El promedio de la baja de venta está en el 40% en relación a un año y medio atrás. Bien, Corina. Está claro que con todo lo que ha dicho, digamos, no hay estrategia posible desde la pyme que pueda salvar a la pyme, sino que realmente, digamos, es una situación coyuntural compleja que los afecta a todos y nos afecta a todos. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo se hace para entender esta un poco relación de amor-odio entre una sociedad que, por un lado, festeja, ¿no?, que las importaciones puedan, bueno, ingresar con menos impuestos teóricamente y demás, y celebran que se pueden comprar una cartera directa de China o lo que fuere, pero a la vez están viendo que sus pymes están realmente en una situación crítica, insostenible, como casi siempre han estado, porque no he visto gente que diga, bueno, tengo una pyme, soy feliz en Argentina. Pero como se ha visto ahora, en esta coyuntura especial que se está transitando, pareciera ser que hayamos antecedentes en la década del 90. ¿Estamos de acuerdo en ese punto o por ahí cuál es su opinión al respecto? No, absolutamente. Esto es un plan que no es novedoso lo que está pasando en el país. Lo hizo Martínez de Oz en la dictadura cívico-militar, sucedió en el Menemato, sucedió con De la Rúa de algún modo en sus planteos económicos. Sucedió con Macri, incluso todo ese proceso de endeudamiento, la libre importación. Hoy importan equipos usados que podrían generarse en el país. La libre importación de los productos que vos quieras que entran y compiten con la industria nacional en contrapartida a lo que hacen los países con mayor potencialidad. Fíjate vos que Estados Unidos, el gran planteo de Trump es decir, bueno, acá cerramos, cobramos aranceles, no entra más nada, y acá somos los campeones del liberalismo. Entonces, creo que esto está en contradicción, el plan, y por eso mencionaba, y vos bien lo concebís, lo planteás, está en la generación de un plan económico que tiene que servir al país. Y por eso hoy planteábamos, y APIME lo plantea, de que tiene que haber una política soberana. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros decidamos en función de lo que le conviene a las mayorías en el país, entre los cuales nos sentimos incluidos junto con los sectores trabajadores, los profesionales, el 90% de los que vivimos del esfuerzo del trabajo.
Vengo para este lado, vengo con Javier, dale. Hola Alfredo, ¿cómo le va? Hola, Gran Javier. jugador de pelota paleta, vamos a decirlo así. Alfredo, ¿tienes la estadística, el monitoreo de cuántos puestos de trabajo se perdieron en Paraná o Entre Ríos con el cierre de estas pymes que usted mencionaba recién? Y lo otro, con el anterior gobierno, que había tal vez alguna sintonía fina, ¿por qué tampoco pudieron generar mayor trabajo? ¿Por qué no se generó más trabajo con el anterior modelo? Porque esto es cierto lo que usted marca, de la crisis, pero con el anterior modelo tampoco se crecía en trabajo. Bueno, hay dos partes, digamos. Una, nosotros no tenemos una capacidad de generar estadística, siempre nos remitimos a información que normalmente dan los organismos autorizados para hacerlo. Lamentablemente en la provincia no hay una información cierta y precisa de esos datos, de cantidad de trabajadores que pueden haber quedado desocupados. ¿Y de Paraná? No, de Paraná ¿Usted sabe? No, habría que remitirse a la municipalidad a ver si hay algunos mecanismos que... Y la hemos pedido, no hemos logrado obtener una información cierta. Bien. Nos manejamos un poco por el termómetro que nos dan nuestros asociados, el contacto con la gente, la evolución de las ventas en el promedio que todos tenemos. ¿Su rubro, librería, imprenta, cómo está ahí? Librería imprenta tiene varios aspectos. En mi rubro, imprenta informática y librería y papelería. Tenemos el hecho de que tenemos que ayornarnos y actualizar porque la papelería y la imprenta... Va para lo digital. Va quedando y van surgiendo y bueno, estamos tratando de innovar, que creo que interesante lo que es un reto permanente. Las inversiones que rigen, que no nos sucede solo a nosotros, sino en la mayoría de los casos las pymes, en todos los rubros, las inversiones son altísimas para nuestras capacidades y los riesgos son más altos todavía. Le preguntaba por qué en el anterior gobierno o proyecto no pudieron generar o apoyar a que se generaran más empleo de trabajo, porque hubo altos bolsones de pobreza y desempleo. Sí. Yo creo que en el último periodo del gobierno anterior hubo grandes déficits evidentes, con una estrategia que permitía sostener tal vez una planicie con una pendiente descendente lenta. Esto es un precipicio. ¿Qué definición? Yo A. Bueno, y en ese contexto también un poco complementario a lo que preguntaba Javier, ¿no hay un plan entonces, digo, de emergencia para esos trabajadores que quedan afuera en una pyme? ¿No tienen hoy por hoy ninguna, digamos, ningún tipo de asistencia inmediata, digo, por un lado? Y por otro, si las pymes que por ahí están atravesando una crisis, ¿alguna ayuda crediticia, algún subsidio, algún plan existe en alguno de los ámbitos del Estado? No, incluso ha ido desapareciendo muchas de las coberturas y alternativas de propuestas de crédito que podían ayudar. Hoy, en la proximidad de una situación crítica donde vos tenés que pensar indemnizaciones o solventar costos de cierre, ya te desespera. Solo pensar en cierre. Lógicamente, una cosa que yo he notado, hay muchos asociados que están pidiendo apoyo psicológico producto de la situación de trastornos que genera haber crecido durante años o haber sobrevivido y estar hoy frente a la expectativa del cierre. Ya voy con vos, Ezequiel. Dale. Producción nos da un dato importantísimo. Nos dice que según el área de habilitaciones municipal, entre el 1 de julio del 2024 y la fecha de hoy, es decir, un año, se dieron de baja 104 locales comerciales en Paraná. No hay aclaración respecto de los motivos de esos cierres. Y el centro comercial está haciendo un relevamiento de cierres que tendrá resultados el próximo jueves, así que los vamos a tener seguramente aquí como dato en el ventilador. Dale, Flaco. Dale, sumo. Una cosita cortita, si quieren, respecto del empleo. Entre Ríos, en general el país, particularmente Entre Ríos, tiene el problema de... más que del desempleo, de los empleos cuya plata, cuyo sueldo no te alcanza para llegar a fin de mes. Por eso hay muchos empleados que buscan otro trabajo, etcétera, que es una particularidad de Entre Ríos, particularmente de Paraná, que tiene 4 y pico, mientras que la media nacional es casi 8, si no me equivoco, el último dato. Y respecto al empleo privado, hubo interanual una caída de 3.000 puestos, según un informe de la Facultad de Ciencias Económicas, que toma datos del CIPA, que es el Ministerio de Trabajo, más otros datos cuya sigla no recuerdo, debo decir con honestidad. Alfredo, marcaba
recién usted, respecto a la pregunta que le hacía Guashi por su comercio en particular, esto de avanzar o reconvertirse. Milei viene diciendo, sin medias tintas, que manda al mercado y si alguien no vende tiene que cerrar y le importa nada, porque lo dice y lo grita, aunque sea horrible, pero ni siquiera lo más feo que dice. Entonces está clarísimo. APYME tiene un planteo político potente, que es el que usted menciona y cuenta, pero como grupo, como cámara. Pero en cada individuo, en cada comerciante, en cada dueño de pyme, familia dueña de pyme, piensan en esto, en reconvertirse, tiro esto y me voy, aguanto porque sé que se va a dar vuelta la taba, no sé. Bueno, ahí está lógicamente en la creatividad, en la predisposición que puede tener cada uno para afrontar situaciones difíciles. Pero nosotros siempre hemos dicho, bueno, cuando uno tiene un buen barco, vos navegás en cualquier lado. Pero para poder navegar y mantenerte necesitas la profundidad y necesitas el mar donde estar. Cuando ese mar no existe, esa agua no está, remás en la arena. Por más estructura y capacidad que tengas, tus posibilidades de desarrollo, de cambio, no están. Esto es lo que le está pasando a muchos. ¿Qué es lo que hacen quienes producían, por ejemplo, indumentaria, ropa, tela, textil, que ha sido un sector muy golpeado? Cierran e importan. Claro. ¿Esa es la alternativa? Por eso que nosotros decimos que tiene que haber un proyecto de país, una propuesta soberana que diga, no, tenemos que proteger a la gente. Hoy hablaban y escuchaban, cuando vos mencionabas la cuestión de que debería haber un montón de instancias del Estado para proteger una persona en situación de calle que se muere. Bueno, las estructuras del Estado es vital como el mercado interno para orientar la economía, para desarrollar y poner estrategias y políticas para un país. Cuando no las tiene y queda al mercado, pasa esto. Esto por eso no es la primera vez que lo vivimos. Esto ya ha pasado. El endeudamiento, el quebranto de empresas, el cierre de desarrollo tecnológico, la caída del CONICET, la caída de la salud pública, el Graham, el proyecto Karen, un proyecto tecnológico que lideraba en el mundo Argentina, lo liquidamos, se lo pasamos a una empresa una empresa norteamericana. Entonces, cuando no hay proyecto propio tecnológico, económico, de mantenimiento de la gente, estamos mal. Tenemos que cerrar. Un dato más que aportamos, hacía la mención hoy de este comerciante que me daba este dato preciso de el cierre de locales en la peatonal, que es muy raro y que no se ocupen rápidamente. ¿Tenés un dato, Corina, vos respecto del shopping? Sí, efectivamente. También. Si bien no se conocen los motivos, porque desde habilitaciones comerciales no se ha dado cuáles son los motivos de la baja de comercios y desocupación de locales en la peatonal, pero para dar un dato, si se quiere, hasta anecdótico. Tengo una amiga muy allegada que tenía su local en el shopping de Paraná y... ¿En el nuevo o en el viejo? En el nuevo está en proceso de dejar el local porque solo el costo de alquiler asciende a 4 millones. Claro, ¿cuánto tenés que vender para...? Exactamente, además de las comisiones por ventas y demás que tiene que dejar, a lo cual... Por el alto tránsito que hay de gente, pero que no ingresa a los locales a comprar, lamentablemente, esto pareciera ser que es un shopping del cual nos vamos a tener que ir, lamentablemente, despidiendo, si no entramos a comprar y a sostenerlo y a defenderlo. Por eso lo que pide decía hoy esta dicotomía, esta contradicción entre, queremos lo importado, queremos lo de afuera, queremos el libre mercado, está bárbaro, eso sería en un mundo ideal, la libre competencia, etcétera, etcétera. Pero tenemos que cuidar nuestra industria nacional y nuestros recursos porque si no se complica. Lo que pide el comercio, ¿no? La reactivación del consumo. Alfredo, presente es para vos por habernos visitado esta noche. Muchas gracias por la visita. Muchas gracias a vos. Y compartir tus datos, por favor. Muy amable, gracias. Vamos a cerrando este primer tema de debate con invitados. Ya se viene el segundo tema con debate, con invitados, pero nos vamos hasta Morena.
Morena Impresiones en 3D y objetos personalizados. Mates, llaveros, objetos decorativos, juguetes articulados y souvenir. Vos lo imaginás y nosotros lo creamos. Morena 3D, seguimos en Instagram como Morena-C3D. WhatsApp al 343-406-6175. Repetimos nuestra vía de comunicación. 343-505-4874. Queremos conocer tu opinión. Vamos a la pausa rapidito, breve, 22:36. Próximo bloque, cuota alimentaria. Vaya tema, ya volvemos. esperás para asociarte a Robin? Ahora es el momento. Con 8 cuotas adelantadas te bonificamos 4 y disfrutás todo el año. Búscanos en las redes o comunicate al 343-510-9294. Paraná Robin Club, un gran club con una pequeña cuota. Nuevo plan de recuperación vial. Repavimentamos más de 90 cuadras en toda la ciudad. Avanzamos paso a paso, barrio a barrio. Y todo con recursos 100% paranaenses. Estamos renovando Paraná, calle a calle. Paraná Municipio. Enersa te recomienda, evita el uso de papel. Suscríbete a la factura digital. Ingresá a enersa.com.ar y elegí la opción que prefieras. Recibí tu factura directamente por email, sin papeles, sin demoras. 20 años creciendo juntos. Enersa, Gobierno de Entre Ríos. Marcos Neumáticos, red oficial Hankook en la provincia. Revisa tu auto y viaja tranquilo. Balanceo, tren delantero, frenos, repuestos, recarga de aires acondicionados, alineación 3D, enderezado de llantas, tarjetas de crédito hasta 12 cuotas sin interés. Visítanos en Avenida Sally Newbery. El Rey del Pollo. Más de 30 años brindando calidad, calidez y los mejores precios en nuestros productos. Pollo, papas fritas, ensaladas, pizzas, variedades de empanadas, tartas. Lo esperamos como siempre en Avenida Ramírez 2464 a pasitos de las 5 esquinas. Haga su pedido al teléfono 423-0178 o por WhatsApp al 343-456-4895. El Rey del Pollo. Nadie me habla de ti, sin embargo te extraño. Los Nocheros, el fenómeno folclórico más importante de Argentina, llega a Paraná. Más de 25 discos, miles de fans y toda la emoción en vivo. Vinilo con ellos. 8 de agosto, Centro de Convenciones Paraná. Anticipadas únicamente en tickethoy.com. Primera preventa con Banco de Entre Ríos hasta 6 cuotas. Shopping Paso del Paraná. Todo lo que buscas está acá. Gastronomía, electrónica, indumentaria, entretenimiento, moda. Paso del Paraná. El shopping que estabas esperando. San Juan 769. Club Vida, tu segundo hogar. Espacio fitness y bienestar para toda la familia. Clases deportivas, entrenamiento funcional, gimnasia deportiva, acrobacias aéreas, escuelita de iniciación, taekwondo y sala de entrenamiento. Prueba del Torino y José Murga. Cada vez que jugás oficial, en otra parte pasa algo. IAFAS destina el 10% de sus utilidades a promover el trabajo de los emprendedores. Fortalecer la economía social es nuestro compromiso. IAFAS, desde 1933, transformando historias. Gobierno de Entre Ríos.
22 horas 41 minutos en toda la República Argentina. Nos metemos rápidamente en el próximo tema para aprovechar el tiempo. Hablamos de cuota alimentaria y también derivados de este tema. ¿Cómo se garantiza el derecho de niñas y niños? Con un dato muy particular en números. Compartimos el informe. Cuota alimentaria. ¿Cómo se garantiza el derecho de niñas y niños? En Argentina, el incumplimiento de la cuota alimentaria es un problema estructural. Según UNICEF, el 56% de quienes tienen la responsabilidad de crianza no recibe este aporte cuando el otro progenitor no convive. Si se suma a quienes lo perciben de forma irregular, el número asciende al 68%. Aunque está tipificado como violencia económica, en algunos casos la justicia enfrenta serias dificultades para hacerlo cumplir. Hoy solo hay 12.000 deudores registrados, pero la cifra real es mucho mayor. El caso reciente de 2 personas impedidas de ingresar a un recital por deber una cuota alimentaria reabrió el debate. ¿Hace falta endurecer las sanciones? Y en Entre Ríos, ¿cómo funciona el sistema para garantizar este derecho? Recibimos aquí en el ventilador para este tema a Andrea Saxer, que es abogada especialista en Derecho Procesal Civil y en Derecho de Familia y vicepresidenta segunda del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos. ¿Cómo estás, Andrea? Bienvenida. Muchas gracias. Por favor. ¿Cómo está funcionando actualmente el sistema judicial en la provincia respecto del cumplimiento de cuota alimentaria? Bueno, la realidad un poco es, siguiendo con la necesidad económica que hay claramente, hoy atravesamos, creo que la necesidad, esto de la sábana corta, ¿viste? Cuando te tapás arriba, te caen la pata al aire. Entonces ahí lo que pasa es que se ha comenzado a expandir las obligaciones alimentarias por progenitores no convivientes, ¿viste? Que la ley, no importa si sea madre o padre, un progenitor que no convive, que no aporta una cuota alimentaria, lo que la ley trae son medidas para hacer efectivas esa cuota, que son medidas patrimoniales, conminatorias de obligar, o medidas no patrimoniales conminatorias. Y ahí entras con un montón, viste que, no sé, ahora ha salido que no dejaron ingresar a un recital de los piojos, a 2 o 3 deudores alimentarios. Para eso se necesita. Como una estrategia. Como una estrategia para decirte cuál es el lugar donde hay que empezar a aprovechar para que el progenitor no conviviente pague la cuota alimentaria. Pero la realidad es que ha habido como una expansión hasta el del obligado. Probablemente todos conocen de que uno hoy puede solidarizar la obligación a los abuelos o hasta colateralizar lo que es ir hacia los tíos. Ya se ha dado. Ya se ha dado. Nuestra jurisprudencia en Entre Ríos ya lo tiene. Realmente son claramente con cuestiones, los derechos se tensan. Entonces vos tenés, por ejemplo, abuelos que no pueden pagar una cuota alimentaria, entonces ahí vuelve a bajar y se va al colateral, que es un tío, o ser tío de alguien que hoy no afronta una cuota alimentaria. Te podés ir obligando a otros sujetos, que no es la primera línea de la ley, más la prioridad es que esto, como decía el informe, los chicos y las chicas, los niños y niñas, jóvenes, puedan ser alimentados. Al respecto de eso, antes de abrir el panel, no sé si manejás estadísticas o no al respecto, pero la franja etaria de deudores, ¿hay un sector que se destaca en cuanto a números o no? Sí. Hay una franja etaria que me parece re interesante también traerlo, porque desde el 2015 el Código Civil empieza a traer este registro. 10 años ya. 10 años, ahora en el 1 de agosto son 10 años. Y trae esto de algunos, de un cambio en paradigma de la ley, que es el cuidado. Antes se lo tenía la mujer, es una cuestión más del patriarcado, pero tenía la mujer al cuidado. Ahora, el 666 del Código Civil lo que empieza a decir es, che, si nosotros dos cuidamos, ambos, y tenemos una situación similar de vida, empezamos a poder coparticipar, que es lo que dice la Convención, en la crianza y cuidado de nuestros hijos. ¿Cuál es la realidad? Que a partir hay un grupo etario, y acá lo voy a decir de varones, que empieza a sostener el cuidado, sea porque quieren, que sería lo mejor, digamos, estar activos todo el sistema de cuidado alternado, pasar, es decir, que vivan con ellos. Que vivan con ellos al mismo tiempo que conviven con una madre, ¿no? Una semana tiene 168 horas. Bueno, la idea es que ambos coparticipemos de cargas. Entre Ríos tiene un fallo muy interesante que empieza a decir qué cargas tenemos las mujeres, como un lugar más tradicional, pero el grupo etario es realmente los más jóvenes, son los que más cumplen o más cuidados parentales tienen. ¿Hasta qué edad? Hasta, por ejemplo, de los 40 hacia abajo son nuevos.
esto como la ley determina como la nueva paradigma del hombre del cuidado, ¿no? Mirá Empieza a vos. ver esto que muchas veces uno trabaja como las nuevas masculinidades. Sí. Bueno, eso también sucede. Ya hay un Obviamente, correlato, claro, sí, hay casos. Digo, Sí. hay casos y casos excepcionales, por supuesto, pero sí me parece interesante empezar a ver que uno también ve que hay progenitores que quieren cuidar, criar a sus hijos de la misma manera que la mujer. Entonces, digo, eso me parece muy interesante. Bien, vamos con el panel. Sí, Nacho, vamos. Sí, bueno, es lamentable, realmente yo conozco muchos casos cercanos donde los padres están absolutamente borrados y esto es un mensaje a las masculinidades, a los hombres, que hay que ponerse las pilas, hay que hacerse cargo. Y dos cosas que, hablando con madres que están en esta situación, que me llaman la atención. Primero, que casi siempre se habla de esto y queda como en la pulseada entre el padre y la madre, dejando de lado el problema psicológico y emocional que le queda al niño, a la niña, de no estar siendo criado en una casa donde, bueno, donde es querido, donde amorosamente, digo, ante la ausencia del progenitor, ¿no? Y lo otro que me han señalado muchas madres en esta situación es el tema de los gastos extra. Porque criar no es solamente pagar lo básico, que se vista, que tenga los útiles, que vaya, sino todo la vida es constantemente estar gastando dinero. ¿Cómo se trabaja en esas dos situaciones? La cuestión de contención psicológica, emocional y esta cuestión de los gastos extra. Primero es lo que decías vos, esto de la crianza de la nueva masculinidad. Nosotros tenemos que proyectar a que los hijos merecen ser criados por ambos, porque eso te da a los niños, son nuestros futuros. Entonces eso se llama en la convención la predictibilidad. Estos, si nosotros miramos que ellos van a ser los nuevos adultos, no el rastro que le queda en el no aporte, los pibes vienen y que si su papá no viene, no... Esto es una casa común y pasaba también durante la vigencia de una unión, un proyecto de bien común. Si vos tenés un proyecto de bien común y el tipo llega a laburar y no hace nada, ¿qué carga tiene el niño en eso? Claro. Que la que limpia es la mujer, que la plancha es la mujer, pone a lavarropa a la mujer. En esto es donde yo creo que está bueno esto de mirar al niño y ver que este va a ser nuestro adulto. Entonces lo primero que uno tiene como abogado en familia, lo que vos haces generar es contener. O sea, no es lo mismo el perfil de los abogados, porque nosotros recibimos llamados, como vos decías recién, yo recibo de muchas madres, a mí también me dicen, che, loca, los útiles, ¿cómo hago para comprarlos? Que ahí linkeo con el tema de los gastos extraordinarios. La vida ordinaria de nosotros, como todos, tenemos la escuela, el deporte, qué sé yo, inglés, algo. Pero después también tenés los gastos extras. Pensemos, que vayan a cortarse el pelo, pero no es solo el pago del corte de pelo. Vuelvo al tema de lo que llaman cargas de cuidado. Hoy, y de hecho el Código Civil lo trae, la carga, el ir al centro, el traslado, vos tenés que llegar hasta el centro o llevarlo a tu hijito de la mano. Vestirte para allá. Vestirte, el tiempo, pensá, tenés que estacionar en un lugar, caminar con el... Quiero un alfajor. Eso. O sea, y lo tu básico. tiempo de cuidado, por eso vuelvo a decir que lo primordial es educarnos en que los hijos, y ojalá todos los progenitores, quieran cuidar, y también es un nuevo paradigma, porque ahí también traigo lo de la cuota alimentaria. La gente, a ver, esto es, eran dos personas que se eligen para tener a alguien y cuidarlo. Sí, puede ser que haya uno que, bueno, se desvincule, pero generalmente hay que aunar a este proyecto de vida, porque a las mujeres también, para que yo pueda tener un proyecto de vida propio, o sea, tengo que tener a mi ex marido que pueda cuidar a mis hijos, que son nuestros hijos, entonces yo me puedo desenvolver. Si no, también sucede la limitación en tiempo y volvemos a la carga. Eso es un concepto que hay que educarlo. Todos estos lugares son para eso. Ander, vamos a ser más concisos, más cortitos, porque nos quedan 10 minutos y queremos que todo sea un ping-pong. Vamos con Nahuel. Después voy con vos, Ana. Sí, Andrea, y mientras vos hablabas, yo pensaba también en la calidad, digamos, de alguna manera, del tiempo que pasan con el padre o con la madre, ¿no? Porque siempre se lo pone en términos económicos, cuánto vale esto o lo otro, pero, no sé, sacarlo a una plaza, al parque, a jugar o lo que sea, digamos, eso también, digamos, obviamente que es fundamental. No, yo lo que te quería preguntar era si hay alguna manera de saber... seguramente hay estadísticas de las denuncias o de los casos que se judicializan, pero hay muchos casos que no llegan a ese punto, digamos, que no denuncia por miedo, por lo que fuera. ¿Eso hay alguna forma de saberlo?
No, es como vos tenés casos concretos y familia concreta. Entonces, digo para dos conceptos. No es de que vos denunciás. Muchas veces lo que se hace es llamar a una mediación y arreglás en una mediación en un lugar de autocomposición. O muchas veces los abogados llamamos al otro abogado y decimos, che, Corina, mirá tal cosa, y nos ponemos de acuerdo. Es como un escalón del conflicto. O sea, primero llegás al lugar, primero entre las partes que no se pusieron de acuerdo, después con los abogados, después va a la mediación y después judicializás. Claramente el judicial es el ámbito que menos posibilidad de acuerdos hay, digamos, tiene que venir como de la autoridad de la justicia para resolver algo. Pero en muchos casos no se llegan, digamos, pensalo en tu estadística, no se llegan a judicializar todos los casos. No, pero además porque no es, perdón, porque si no, perdóname, porque hay casos en los que realmente, digamos, es imposible judicializarlos porque no hay recursos de dónde sacar. Es decir, nosotros estamos hablando en un esquema de donde hay una casa, una mamá, un vehículo, un papá, etcétera. Hay muchísimos casos donde no hay ni siquiera un recurso, hay un abuelo o una abuela que es pensionado, por ejemplo. Entonces, la intervención que se hace es la mínima, es decir, la intervención de un letrado que convoca a todos a un estudio para ver, digamos, si se puede evitar, por ejemplo, ir a la Defensoría, que está atestada de casos y no puede solucionar. Realmente es una situación tremenda la de las cuotas alimentarias, tremenda. ¿Ana? No, en relación a lo que decía antes, digamos, ustedes los abogados se pueden ocupar de la parte esta que hablamos económica. Lo que vos planteabas, la parte afectiva, digamos, depende. O ustedes pueden hacer algo, pero eso es... Bueno, dale, porque la pregunta venía por otro lado. Uno con lo que decía él, uno no puede obligar a nadie ni a... Viste que la gente dice que duerma con el progenitor y no con la abuela. O sea, hay cosas que el derecho no va a poder influir. Total. Pero sí también podés, digo, educar. Hoy hay terapias de un montón de lados. Vos podés trabajar con la persona también educando. O sea, un progenitor muchas veces te dice, no tengo, bueno, o sea, vos podés hacer un análisis económico. Obviamente, como dice Corina, estamos hablando de gente que puede abonarlo. Pero si vos, como abogado, no podés poner a hacer un análisis de qué es lo que va a pasar, que los chicos, esto de las cuotas alimentarias, estás años peleándote, que las cuotas no son fijas para siempre, o sea, no hacen cosas jugadas material, que se puede revisar. Hay todo un trabajo que como sociedad y como abogados tenemos la obligación de hacer también. Total. No digo como por eso. El amor ni con un hijo ni con nada se puede considerar. Más nosotros podemos sostener una educación para... ¿Hay algún lugar donde pueda recurrir una persona sin recurso que quiera iniciar la Defensoría? Como dijo Corina, vos podés ir a la Defensoría acreditando que no tenés recursos. Claramente la Defensoría tiene un tamiz, porque como dijo ella, está, digamos, atestado de gente que lamentablemente hoy, volvemos a lo de la sábana corta, cuando no hay guita... ¿Subió la demanda? Subió mucho la demanda. Bien, voy con vos, Joa. No, un poco de lo que hablaba Andrea, que sí existe muchas veces que ese tiempo, esa carga, el hombre o el progenitor, en este caso vamos a suponer también una mujer, también se cobra, también hay más aporte económico por toda esa carga. Entonces sí es una forma de educar tocándole el bolsillo. ¿Qué pasa cuando la otra parte no tiene trabajo en blanco? Porque hay muchos casos que te dicen, yo sé que tiene plata, que cobra todo, pero está anotado como monotributista del mínimo y no le puedo... ¿Qué pasa en esos casos, doctora? Para mí ahí hay que buscarle como la pasión, ¿viste? De la película El secreto de sus ojos. Vos te buscar la pasión. Y volvemos a lo de la gente que no te dejan entrar ni a los clubes, ni a ver los piojos, ni a otro lado. Las personas, primero la justicia genera una obligación de pago. Si vos no tenés un trabajo, nuestra jurisprudencia, la justicia entrerriana, fija salarios mínimos vitales y móviles, muy pocas veces fija canasta de crianza, pero vos tenés un salario al que pone el aire acondicionado, que es como, ¿cómo lo busco? Que es monotributista B. Bueno, tenés un montón de indicios. Familia, trabajo en el principio de la realidad. Vos no, o sea, si podés acreditar de un print de pantalla, o si está en algún que otro lugar, las juezas, digo, porque Paraná tiene mujeres, son 5 mujeres, lo que digo es que ahí también nosotros podemos ver de que vos podés llevarle al conocimiento de la magistratura, che, mirá, el tipo hace esto y a mí no me paga la cuota. Y el interés es la persona que está menor de edad alimentada. Y existen un montón de normas, y ahí es la creatividad también del abogado de ver qué es lo que le importa. No conducir, qué sé yo, no poder dejar salir del país, desde los deudores alimentarios le sacan la posibilidad del carnet. Hay un montón de lugares donde se pueden trabajar esas medidas que muchas veces tienen mayor
afectación que en las patrimoniales de un embargo. Vengo por acá, vale, dale. Pensando en eso, ¿qué hacer con las empresas que, por ejemplo, aceptan que sus empleados les piden que lo pongan como empleado de medio tiempo solamente para pasar menos cuota alimentaria? ¿Qué sucede? Un artículo especial en el Código Civil que te establece la solidaridad de la empresa. Entonces vos podés decir, porque nosotros tenemos un sistema que se basa en la responsabilidad social empresarial. No es que la empresa deja como un ente externo. Si la empresa a vos, hablaban de las mini pymes, que vos podés ser donde más puede fluir esto del contacto y conocer a tu empleador, decir, no, poneme la mitad en blanco, claro, porque tengo que pagar cuotas, no me blanqueé las horas extra. Primero tener la posibilidad de anunciar en AFIP o en ARCA, o sea, primero. Y después lo que podés solidarizar a la empresa que vos podés probar de que trabaja a las 4 de la tarde y que sale. ¿Sabes cómo lo probás? Porque no puede cuidar al hijo en común antes de porque trabaja. Entonces, bueno, ahí vos tenés... Claro. La justicia trabaja en ser jueces, los jueces de familia son jueces como una familia, como un sistema. Entonces la misma jueza va a tener, o el mismo juez va a tener el régimen de cuidado, el alimento, la violencia, el divorcio, todo esto que conecta al mismo grupo familiar, y lo que vos podés decir es, mirá, en otro expediente él no lo puede buscar antes, entonces trabaja 8 horas. Claro. Tenés mucha más flexibilidad u oficio en la Igual una capacitación para los empresarios también como sería hermoso. Y hay que tocarle, como dijo Joana, el bolsillo, entonces yo también. Javi. Partiendo un poco del comentario de Joana, ¿qué pasa con las vivas? El tema Guandanara, Icardi. Se están dando casos acá en Paraná. Me decían el otro día unos abogados defensores que asisten a los malos, a los hombres que se hacen los locos, póngale. ¿Y las vivas? Las que quieran hacer pasar los gastos de la peluquería, del gimnasio, que pasan y por ahí se enteran y se enojan muchísimo el juez o la defensora. Y están ocurriendo esos casos. ¿Y usted sabe acá en Paraná? Sí. Bueno, ¿cómo? Ahí volvemos a lo mismo, digamos. Si el progenitor sabe que su hijo va a la maestra particular, eso tiene que ver con una cuestión educacional. Entonces yo digo, si el progenitor es una persona de hacer, va a saber que su hijo va a maestra particular, que su hijo, qué sé yo, tiene particular de inglés y de química, que va a la peluquería un día porque lo ve con el corte de pelo. Y si vos tenés a una persona que abusa, vamos a poner abusa del derecho, lo que puede hacer el abogado va y lo prueba. Porque la magistratura, pensemos que no son personas que tienen los mismos temas de nosotros, claro. ¿No? Por ahí la gente viene con el sistema Guandanara y nosotros tenemos una justicia que se hace más cargo, que no tenemos ese show por ahí mucho más. Pero sí, si vos querés acreditar, también lo podés acreditar, porque como dijo Joana, son progenitores. La ley no equivale si sos mujer, cuidás mejor, o si sos varón, tal cosa. O sea, la idea es que ambos puedan cuidar y que este progenitor no haya un vivo ni un no vivo. Cierro con vos, ese. Dale, no, una cortita, los tiempos de los procesos, porque son urgentes las necesidades, no sé cómo son. También la ley lo que trae es una posibilidad de pedir alimentos de manera anticipada. Hay gente que llama una medida cautelar, para mí es una tutela anticipada, pero es un nombre más técnico, pero vos antes de terminar de saber cuál es la cuantía final, primero tenemos la mediación como tenemos que ir. Pero si vos tenés una urgencia y no podés esperar la mediación, lo que haces es pedirle a la justicia que anticipadamente te dé un poquito de alimentos, pero tenés que probar la urgencia, digamos, ¿no? Como que un bypass hasta la resolución final. Exacto, hasta esperar la resolución. Hay medidas porque la urgencia del derecho siempre se soluciona. Tramo final del ventilador, hay mensajes de los televidentes, Mariano, dale. Uno de los mensajes dice, hola, en mi caso yo sufro el descuento, pero mi empleador es quien no genera el giro de dinero a la madre de mis hijos y lo hace cada 3 meses. ¿Qué es lo que debo hacer? Ahí tiene que... Me metí, rápido, contesté dale. rápido. Ahí lo que hay que hacer es volver a solidarizar al empleador, porque vos lo que tenés en realidad es que un empleador incumple la norma. Como decía yo, no hoy... Abogada tiene que ir y plantear esto. Sucede mucho. De hecho, el Estado, por ejemplo, a las personas les hace el descuento y después gira un fondo y después viene con 2 o 3 días de retraso la cuota alimentaria. Una empresa de colectivo también, digamos, hay lugares donde hay empleadores que se saben y ya la misma justicia, esto tiene que ser. Vos le avisás a la justicia, che, mira, no me están descontando porque tu hijo come todos los días, no cada 3 meses. Eso hay que girarlo porque probablemente ese conflicto escale con este progenitor que le diga, che, pero a mí me hicieron el descuento. ¿Qué pasó ahí? Bueno, creo que eso con un abogado que pueda meter play. Si bien muchos lo saben, pero ¿hasta qué edad es la cuota alimentaria? Bien, la cuota alimentaria tiene, uno es mayor de edad a los 18, tiene distintos
lugares. Hasta los 21 hay que pagar por obligación una cuota alimentaria, hasta los 25 sí estudia y en ese estudio no le permite vivir de lo suyo, digamos. Depende de que se estudie. Ok. ¿Algún mensaje más, Mariano? Dice, te consulto, ¿cómo resolvería si uno de los progenitores se considera insolvente y tiene el sueldo tomado de crédito y sus abuelos están fallecidos y sus tíos perdieron su trabajo? Bien. Primero que la prioridad alimentaria... esto está bueno saberlo, la prioridad es el alimento. Entonces ahí se revisará el descuento que te haga cualquier ente por descuento. La gente se cree que por débito. Es más, es muy común cierto grupo de gente pedirse como una quiebra, que es un proceso para declararse la insolvencia, y lo que en realidad vos siempre tenés la prioridad de cobro alimentario. No hay otra posibilidad. Que la justicia no piense que la prioridad es el alimento. Hay personas que viven de esa cuota, o sea que no hay chance. No hay chance. Tengo un tiempo para una más, vale. ¿Cuántos casos se resuelven en la etapa de mediación y cuántos en la etapa de juicio? Mucho más que el 60%. Nosotros tenemos un sistema estadístico de las mediaciones que está bueno que cualquiera lo pueda revisar. Nosotros tenemos una mediación desde el 2008 en adelante, muy caminada. Yo doy clase en Santa Fe y es un grupo, es nuevo todo. Nosotros acá lo que tenemos es una mediación que la gente tiene este criterio, como decía Corina hoy, de qué es lo que pasa en la realidad. ¿Por qué? Porque en la mediación hay un artículo que lo que dice es que el alimentante, quien sea de cualquiera de los progenitores, paga todo el proceso. Entonces vos pagás toda la joda, digamos. O sea, el que paga, pago yo, pago todo. Pago un perito, pago el mediador, pago los abogados y demás. ¿Qué es lo que puede hacer en mediación? Hay un artículo en especial que te dice que vos podés descontar un dinero, no tenés peritos, podés manejar quién puede pagar qué para solidarizar. Es un lugar donde se flexibiliza mucho más la ley. Entonces, sabiendo que ellos van a pagar, que sea el alimentante, paga todo, es mucho más fácil que se quiera negociar en mediación y trabajar. Dame breve uno más, Mariano, dale. Dice el mensaje, un hijo de 30 años puede reclamar a su progenitor su falta de cuota alimentaria desde que nació, ya que me abandonó con mi madre. No. El alimento tiene que ver con una necesidad. Si no hay devengado una cuota alimentaria y dentro del plazo de prescripción de la norma, no lo puedes reclamar. Hay otras maneras de reclamar otras cosas en ese caso particular. No es alimentos, quiero decir el nombre técnico, podría reclamar un daño y demás, que el código claramente lo establece. Pero cuota no. Pero Andrea, cuota no. Este presente es para vos. Muchísimas gracias. Gracias por haber venido, como siempre, es un gusto. Muchas gracias. Por favor. Ya cerramos, toma asiento nuevamente, bueno. Andrés, cerramos, nos vamos despidiendo esta edición del Ventilador hasta el próximo jueves, pero antes nos vamos a Nogaró, ¿te parece? Dale. Así es, Nogaró te espera cada fin de semana para disfrutar del menú más rico, gran variedad de pizzas, sándwiches, empanadas, picadas y mucho más. Uy, mira Pasá por Nogaró, en su tradicional esquina de Avenida Ramírez y Nogoyá. Un sanguchito de lomo vi recién, me vuelvo loco hasta ahora, 23:03 con este frío, por favor. Vamos a buscar una bebida calentita al Turquito. Y tiene que ser en el Turquito, ventas de bebidas por mayor y menor, envíos a domicilio, al mejor precio lo tiene el Turquito, Avenida Ramírez 1554 y Avenida Almafuerte 447, pedidos por WhatsApp al 343-438-5696. 23:03, 2 grados 6 décimos la temperatura, imagino la térmica un poco menos, se presume que durante la madrugada, las primeras horas del día, va a estar con grado bajo cero. En la ciudad de Paraná esto va a ser así hasta el jueves, así que a cuidarse y aguantar. Estamos en invierno con esta ola polar además en gran parte del país. Gracias por haber estado con nosotros en el Ventilador. Le mando un beso grande a Walter, nos está mirando desde María Grande, se prendía con el tema de los comercios y lo que se paga en un lugar y otro. Dice que el interior es más barato. Bueno, un interesante debate también. Nos vamos, gracias por estar nuevamente, nos vemos el jueves. Chau.